capítulo 5, hermano, Gálatas capítulo 5. Quiero que hoy día podamos ver, hermano, los versículos 1 al 15. Y Pablo, el apóstol, ha venido diciéndole a los Gálatas, hermanos, varias veces, muchas veces, que ellos no tienen ningún tipo de condenación por fallar en la ley porque son justos en Cristo. Lo que pasa, hermano, cuando uno habla de la gracia, porque esa es la gracia que entrega el Señor, una gracia, hermano, que se retribuye con servicio amoroso, pero que no está sujeta a mis fallas, sino al amor de Dios. Hermano, mucha gente dice, entonces puedo vivir de cualquier forma. Si eso es lo que dice la Biblia, si yo puedo pecar y Dios me va a perdonar, da lo mismo lo que haga. De hecho, en esos tiempos, lo que estaban hablando los hombres que aparecían acá en la historia, decían, la doctrina de la gracia que predica Pablo es peligrosa. Reemplaza nuestra ley y normas con libertad. Si nos deshacemos de nuestra regla y tradición, las iglesias se van a desintegrar. Y esa era su consigna, muy similar a la que puede existir en estos mismos días. Y lo que sucede, hermano, con esto, nuevamente, si hacemos un repaso de conceptos, recuerde cuando hablamos del evangelio, son las buenas noticias de salvación. Cuando hablamos del legalismo o el judaizar, nosotros estamos hablando de la doctrina que dice que para ser salvo, uno tiene que a Cristo añadirle la ley u obras. Y también si hablamos de legalistas o judaizantes, hablamos de las personas que enseñaban precisamente esta doctrina, esta falsa doctrina. Cuando uno predica, hermanos, sobre la gracia, decir que Dios y su gracia es mayor sobre todas las cosas, ¿sabe lo que pasa regularmente? Es que nosotros creemos y a primera vista parece ser que esto está quitando cualquier tipo de incentivo para la santidad. Está quitando cualquier tipo de incentivo para vivir bien, una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Pero, hermano, a través de los tiempos, muchas personas se han visto tentados a quitar de la doctrina verdadera, del evangelio, de la gracia, de ese regalo no merecido. ¿Por qué? Porque quieren merecerlo. Tienen miedo de que la gente, hermano, viva en desenfreno porque no se aplican a sus reglas. Han querido cambiar la expectativa para que otros vivan solamente una práctica adecuada por las exigencias. Yo recuerdo, hermano, cuando tenía aproximadamente 13, 14 años, mi papá me llevó al campo, uno donde él creció, y en ese campo mi papá me invitó a andar en caballo. Yo le dije, pero papá, pero ¿cómo voy a andar en caballo? Yo nunca he andado en caballo, no sé qué hacer, no sé cómo moverlo y no tengo idea, me da miedo. Y mi papá me decía, tranquilo, este caballo tiene un camino que seguir, él no se va a desviar. Le ponen estas cositas que van al lado. Me dijo, así que tú tranquilo, porque este caballo de mi tía no te va a llevar a ningún lado raro, tú tienes que ir tranquilo, solo jala un poquito para controlar un poco la velocidad y todo. Entonces, bueno, recordando esta historia, y así fue, o sea, me subí al caballo, el caballo me guió por un lado, después venía tranquilo, era bien manso, pero esta historia me hacía recordar mientras yo pensaba cómo estas personas que están acá hablando, hermano, de la gracia más las obras, están haciendo de todo lo que es el evangelio solo una vía. La santificación tiene solo una vía. Y eso tiene en parte verdad. Pero si tiene en parte verdad es porque es parte mentira. No es una completa verdad. ¿Y sabe lo que va a hacer el apóstol Pablo, hermano, con el pasaje que usted va a ver hoy día? Va a mirar la libertad y la práctica cristiana, no en una vía, no de una forma solamente, sino que va a presentarnos distintos prismas y perspectivas desde la que usted va a ir viendo la práctica creyente y cómo nosotros vivimos nuestra vida. No está solamente diciéndonos, mira, porque el legalista dice, haz esto, serás salvo. No haces esto, no eres salvo. Y el apóstol Pablo dice, no es tan fácil. No es así de simple. No se puede ser de alguna manera dogmático con algo que el Señor nos ha dicho que es un dogma, precisamente hablando. Entonces Pablo nos va a explicar cuáles son estos diferentes primas y tenemos tres. Ve ahí Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 6 conmigo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hermano, para mantenerse firme en la libertad,
para ser verdaderamente libre, el prisma inicial con el que el apóstol nos quiere enseñar, hermano, cómo vivir una vida práctica, libre, pero genuina ante Dios es tener una fe que obra. Tener una fe que obra. Ahora, esa es la conclusión de estos primeros 6 versículos. Pero tenemos que hacer, por decirlo así, hermano, ir atrás. Como lo decían los antiguos, vamos a rebobinar, como decían, vamos a ir hacia atrás. Jesús, hermano, nos libera para vivir en libertad. Cuando la Escritura menciona esto y dice que Él nos liberó, está hablando de una acción que está en el pasado, de una acción que ya se efectuó, que ya se acabó, que está completa. No hay algo más que hacer porque dice, nos liberó, nos libertó. Entonces Él nos hizo libres, hermano. No es que nos está librando, no es que no se puede hacer libre en algún momento, no. Ya nos hizo libres, es algo que ya pasó. ¿En qué momento? En el momento de la salvación de cada creyente. Cuando uno pone su fe en Cristo, hermano, es en ese momento cuando uno empieza a ser libre. Por eso, hermano, Pablo advierte de algo. Nosotros ya somos libres, eso está listo. Pero hay algo que saber, y es que esa libertad se puede perder, que es distinto de perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Pero la libertad se puede perder. Se puede perder. Él está haciendo una declaración enfática tan grande porque nos muestra dos extremos insanos que se pueden tomar respecto a esto. El primero es volvernos esclavos de las normas humanas, estamos perdiendo la libertad porque nos esclavizamos a normas humanas, y nos va a mostrar al final otro extremo, el cual es esclavizarnos a nuestros deseos carnales. La libertad, hermano, puede ser mal entendida en dos focos, pero vamos a llegar al segundo después. Ante la realidad, hermano, de que Cristo ya nos ha salvado, debemos ser continuamente diligentes en recordar, en conservar y en alegrarnos, en vivir de acuerdo a nuestra salvación. Los creyentes, hermano, no podemos perder la salvación, pero podemos perder nuestra libertad por el temor. El Señor dice, manténganse firmes. Y ese mantenerse firme, hermano, es un término militar que usa aquí, por decirlo así, el apóstol Pablo, un concepto político. Porque, hermano, si usted se pregunta, ¿cómo un pueblo mantiene su libertad? ¿Cómo una nación mantiene su libertad? Por medio de la guerra, por medio de la defensa, por medio de la lucha. Pablo habla de esto nuevamente. Y él dice, fíjese en el versículo 1, bueno, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Amén. Y luego dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, fíjese lo interesante, que el apóstol Pablo no está diciendo que pueden ellos estar sujetos a un yugo de esclavitud. Fíjese que dice unas palabras muy interesantes antes. Y dice, y no estéis otra vez. ¿Por qué razón, hermano? Otra vez está diciendo que ellos habían reincidido en esta falsa doctrina. No. Es la primera vez que Pablo les está hablando del tema. No puede ser una reincidencia de algo que no han cometido previamente. Pero ¿qué es entonces lo que está pasando el apóstol? Es que antes de venir a Cristo, estos hermanos eran esclavos de sus pasiones, esclavos de sus pecados, esclavos de sus ídolos a los que adoraban, de ese paganismo. Ellos eran esclavos de eso, pero el Señor les libertó. Y Él compara eso mismo ahora a ser esclavo de normas humanas, de tener una religión humana, de querer circuncidarse, de querer poner prácticas iguales a la salvación. Y Él les está diciendo, eso es tener de nuevo una esclavitud. Es lo mismo, con distinto nombre. Solo que uno tiene el nombre de Cristo y parece hacerlo menos malo. Pero aún así podría decir que es peor. Pero es un yugo de esclavitud. Otra vez, están volviendo a el pasado, cuando no eran creyentes. Por eso, cuando, hermano, nosotros escuchamos a una persona como el legalismo recuerda ser fe más obras para ser salvo, eso exalta a otro Dios, que no es el verdadero Dios. Predica otro camino de salvación, porque Cristo ya no es suficiente, y eso lo dice más adelante. Y de hecho se encomienda a otro poder, que no es el Espíritu Santo, sino es el poder de mis acciones. Por eso, hermanos, la pregunta que está haciendo el apóstol, ¿ustedes van a hacer de Cristo su mayor tesoro? ¿Van a aprovechar a Cristo, por decirlo así de una forma? ¿O van a seguir estas normas? ¿O van a seguir este camino? Eso es, por decirlo así, lo que les está preguntando, ¿a quién van a adorar ustedes? Obviamente yo quiero, les estoy escribiendo, les amo, y si les amo, lo que más quiero es que ustedes busquen al Señor Jesús. Pero si siguen sumando estas cosas, no van a encontrar ni al Señor Jesús, ni la salvación que puede dar solamente Jesucristo. Ellos estaban cambiando a Cristo por la circuncisión.
Ellos, hermano, literal, no es figurativo, ellos se estaban circuncidando, hombres medios gentiles, judíos, se estaban circuncidando. Pero dice que si ellos están haciendo esto, en el versículo 2 dice, he aquí, yo Pablo digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará a Cristo. Luego habla de que si lo hacen, en realidad están desechando, están desaprovechando a Cristo, lo están mancillando. Es que, hermano, usted no puede decir yo voy a sumar algo a Cristo sin restarle. O sea, usted no puede decir, mira, la salvación es completamente de Dios, pero tú igual tienes que hacer algunas cosas. Entonces no es completamente de Dios. Mucha gente dice, mira, yo sé que Dios me puede salvar, pero yo tengo que mantener eso. No, tampoco. Porque nosotros no podemos guardar nuestra salvación. Ni siquiera pudimos acercarnos a la salvación. Solamente es una obra de Dios. Entonces, hermano, lo que pasa con estos hombres es que el apóstol Pablo está diciendo, ustedes no pueden decir que le están sumando algo a Cristo y permanecer a Cristo valioso, le están restando, porque Cristo te sirve para todo o no te va a servir para nada. Si la obediencia a una ley o normas es lo que creemos que nos va a hacer salvos, entonces ese es nuestro único sistema de salvación, no es Cristo. ¿Se imagina usted, hermano, llega un esposo, se va a casar pronto y está ahí con su esposa, y casándose, le dice a su esposa, este varón, ¿sabes qué? Yo estoy contento de casarme contigo. Yo te voy a ser fiel toda la vida, pero yo te pido que tú me permitas de vez en cuando y cuando yo quiera estar con otras mujeres. Yo te soy fiel a ti, yo te amo a ti, yo no te voy a engañar, pero de vez en cuando yo quiero poder estar por aquí y por allá porque por otras razones, por compañía, etc. ¿Te parece? Dice, pero ¿cómo? Diríamos todos, pues esa es una infidelidad. No, pero es que yo solo amo a ella. Yo no amo más a otras personas, pero igual quiero estar con ella cuando se pueda. No, pero entonces si tú debes amar a esta persona, quieres estar con ella. No, pero es que igual a veces yo quiero... Entonces, hermano, si usted se da cuenta, es como un poco lo que le está diciendo Pablo. Le está diciendo, tú no puedes decir que amas a Cristo y que Él es todo para ti, porque le estás sumando otras cosas. Y tú no puedes sumar acá sin restarle. Porque si yo le digo eso a mi esposa, lo que le estoy diciendo es, mira, el tiempo que yo pudiera usar contigo, la intimidad que yo pudiera tener contigo, los recursos que yo pudiera tener contigo, el amor que yo debería tener contigo, los pensamientos que yo debería tener hacia ti, yo los voy a estar segmentando y compartimentando para entregar a otra, lo que sea. Lo que pasa con esto, hermano, es que mucha gente no se da cuenta que cada vez que yo intento decir que Cristo me salva, pero que yo tengo que hacer otras cosas, estoy haciendo exactamente lo mismo. Que yo amo a Cristo, pero a la misma yo tengo que hacer cosas para que Él, por decirlo así, me ame, o para que, por decirlo de otra forma, me dé la salvación. Entonces yo estoy diciendo que Él no es suficiente. Estoy diciendo que Él no es tan importante. Estoy compartiendo, por decirlo así, los pensamientos que debería tener con Él, o de Él, y por Él, con otras cosas. Entonces, hermano, aquí hay un problema grave que está teniendo la iglesia en Corinto. No era otra de tantas falsas doctrinas. Era una falsa doctrina que mancillaba el mismo amor del Señor Jesús. Pablo está diciendo que el Evangelio nos puede liberar tanto de la culpa del pecado como de la esclavitud del pecado. Pero también de otra cosa bien importante y es de la motivación para pecar. Pablo dice que él vive y se debe vivir de acuerdo a una esperanza. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Ahora, hermano, una fe que obra es una fe que actúa hoy día porque sabe que en el futuro Cristo viene por nosotros. Nuestro hogar está en el cielo. Iremos a la presencia de Dios donde ya no habrá más pecado, más dolor, más pena, más nada de eso. Y esa es la esperanza que hoy día nos transforma. ¿Cuál es la esperanza que tiene una persona que suma a Cristo sus obras? Es, pucha, ojalá me salve. Pucha, ojalá mantener esta salvación. Ojalá tenerla. Ojalá Dios me ame. Y algunos más arrogantes. Dios me debe amar por esto, ¿no? Dios me debe retribuir esto, ¿no? Porque yo estoy haciendo esto y esto, esto. Dios debe estar muy congraciado conmigo. Entonces Pablo está diciendo, no, eso no es la forma de vivir de un cristiano. La forma de vivir de un verdadero hijo de Dios, ¿sabes qué? Esa es una fe en lo que no se ve, una convicción en aquello que el Señor nos ha prometido, que hoy día nos transforma, que hoy día nos cambia. Porque, hermano, si usted tiene una mirada celestial a las cosas, su vida hoy día cambia, no solamente en ese momento. Hoy día usted empieza a ser transformado si pone su esperanza en Cristo, porque esa es fe, es confiar en lo que no se ve. Pero no es una confianza ciega, hermano, como entendemos, no, porque Dios nos ha dado promesas reales
verídicas y concretas, las cuales usted puede reclamar en cualquier momento y se da cuenta cómo el Señor cumple. Y si Él nos ha prometido cosas en nuestra vida, ¿cuánto más aquellas cosas que aún no vienen, pero que nos ha prometido nos las dará? Porque así funciona la fe, una fe que hoy día obra. Hermanos, si hay algo que nosotros hacemos por el Señor es agradecidos simplemente por servir a mi Dios, porque un día Él va a venir por mí. Quiero que me haya velando, quiero serle agradable, quiero que Él me use como un instrumento, como un vaso de barro para su gloria. No quiero llenar mi mente de las cosas terrenales, sino poner en mi mente las cosas celestiales, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Y puede estar aquí y puede llegar y llevarme a su presencia y yo solamente quiero estar listo y preparado. Yo sé que viene esa esperanza y Dios ya sé que me ama. Entonces, si me ama el Señor de tal forma, debo servirle gozosamente. Por eso Pablo dice que por medio de la fe y las obras del Espíritu, podemos aguardar con mucho ánimo. Y obras. El esperar no es solo algo intelectual, es algo vívido, es algo práctico, porque la verdadera fe se mantiene obrando. De hecho, hermanos, ¿sabe qué pasa? Que mucha gente, cuando habla de los eventos futuros de la Biblia, a veces más trata de generar miedo hacia las personas. Pero eso no es lo que a nosotros nos generan los eventos futuros. Porque saber, hermano, lo que Cristo va a hacer en el futuro con nosotros es algo de gozo. Va a haber, hermano, un momento donde el Señor le va a retribuir por lo que Él mismo hizo en usted. El Señor en un momento dice que vamos a estar en un gran banquete con Él. El Señor dice que vamos a reinar con Él. El Señor dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, que Él está preparando para nosotros. Hermano, hoy día estaba escuchando una lección muy interesante. Decía, ¿sabe, hermano? Hay 4 capítulos en la Biblia donde todo está bien. Los 2 primeros y los 2 últimos, pero todo lo demás en el medio está mal. Y ahí estamos nosotros. Entonces, hermano, ¿sabe qué estamos esperando? Esos últimos 2 capítulos de la Escritura, pero que van a ser nuestra vida eterna. Imagínense todas las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Imagínense todo lo que Él tiene estipulado para usted. Todo lo que Él tiene simplemente en su mente, en sus planes, en sus propósitos para con cada uno de nosotros. Es difícil a veces imaginarlo, pero la fe que obra, hermano, es una disciplina diaria de poner mi mente, una actitud en el corazón, un deleite apasionado por todo lo que hemos recibido de Cristo. Es una meditación constante en que he sido justificado, en que he sido adoptado y en que futuramente el Señor va a darnos todas estas cosas. Por eso la esperanza futura, hermano, es una fe que obra. Por eso dice, si estamos esperando en el futuro, si Cristo ya nos ha dado una promesa, dice el versículo 6, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. Si no dice qué cosa, la fe que obra por el amor. ¿El amor a quién? El amor a Dios. El amor a ese Dios que nos ha salvado, ese Dios que ya nos ha dado la salvación. Dice, Dios ya te dio la salvación. No tienes que estar pensando que porque te circuncidas vas a ser más santo, sino más bien solamente debes estar pensando en que Cristo ya te salvó. Tienes una esperanza futura. ¿Crees eso? Y todos dirían, amén. ¿Y crees eso? ¿Tienes esa fe? Bien, entonces obra en base a esa fe. ¿Cómo es el amor hacia Dios que se retribuye? Por eso, hermano, los que tienen fe en Cristo, el Espíritu hace su obra. Pero la religión o el legalismo no me va a cambiar interiormente, como la fe en Cristo lo hace. Por eso, hermano, primero, el prisma con el que está viendo la práctica cristiana el apóstol es una fe que obra, una fe y una esperanza futura, que hoy día me lleva a orar por amor a ese Dios. Ahora vea conmigo los versículos 7 al 12, hermano. Dice aquí la palabra del Señor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Hermanos, ¿sabe que aquellos que estaban engañando a los gálatas, estos judaizantes, estos legalistas que le está diciendo que hagan Cristo más circuncisión, Cristo más ley, Cristo más fiestas judías, ellos en un momento se atrevieron a decir y tuvieron la osadía de decir que Pablo estaba de acuerdo con ellos, de que Pablo estaba hablando de lo mismo que ellos. Y Pablo dice, ¿saben? Miren, primeramente, el que los ha llamado es Dios y no este tipo de personas. Dios no está hablando por ellos porque no se han puesto a pensar, Gálatas, que Dios quiere que ustedes crean en Cristo, no que no crean en Él. Porque ellos ahora ya estaban dejando a Cristo de lado. Lo estaban poniendo en una escala muy inferior.
Y eso no es lo que tiene que hacer la iglesia debe entronar a Jesús. ¿Pero qué están haciendo? Lo están dejando en una esquina, lo están dejando en un lado apartado. Y el apóstol le dice, ¿saben quién fue quien los llamó? Y todos dirían, por supuesto, Dios, el verdadero Dios. ¿Cómo Él va a querer que dejen a un lado? ¿Cómo va a querer que lo hagan pequeño? ¿Cómo va a querer que no lo adoren? ¿Cómo va a querer que no lo exalten? No tiene sentido lo que están haciendo. Más encima dice, estas personas están diciendo que yo estoy de acuerdo con ellos. Pero, ¿por qué harían eso? Dirían eso. ¿Cómo van a creer eso si estas personas me están persiguiendo a mí? Yo soy perseguido por eso. ¿Cómo me van a perseguir siendo igual? Pónganse a pensar un poco. No tiene sentido ver en Pablo el legalismo porque está siendo perseguido por los legalistas. ¿Por qué razón? Porque él predica la suficiencia de Cristo. Algo contrario a confiar en el desempeño propio. Tan descabellado decir esto que Pablo sabe que, hermano, detesta a los falsos maestros. Los odia, por decirlo de una forma. Está airado contra ellos. De hecho, como ellos llaman a la gente a circuncidarse, dice en el versículo 12, ojalá se mutilasen ellos. Ojalá, casi está diciendo, ojalá se muriesen ellos, estas personas. Y uno diría, uy, Pablo, qué fuerte lo que estás diciendo. Deberíamos buscar amar a los demás. Pero Pablo entiende una cosa. Si nosotros amamos tanto a la iglesia de Dios, amamos tanto también la palabra de Dios, nosotros vamos a desear de alguna forma que los falsos maestros y sus enseñanzas desaparecieran de la faz de la tierra. Y un día van a desaparecer, hermano. Luego, antes de todo esto, en el versículo 9 dice un poco de levadura leuda toda la masa, y esto es una buena ilustración. Porque la levadura, hermano, es pequeña. Yo, hermano, cuando veo a veces a Saray hacer pan o hacer algunas cositas, veo que la levadura no es como el ingrediente principal. No es como lo que tiene más proporción dentro de la receta. Pero es tan chiquitita que volumina todo lo que está mezclándose. Entonces, hermano, así es el pecado de la falsa doctrina, de sumar a Cristo obras, restando la importancia de Cristo y dejándolo relegado a un segundo puesto. Entonces, ¿sabe qué pasa, hermano? Es que las falsas doctrinas no entran por la puerta diciendo, mira, me soy una falsa doctrina para que me crean. No, hermano. Satanás dice que es astuto. Como ángel de luz se disfraza. Dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. No debemos subestimarlo. Tampoco debemos sobreestimarlo, como personas que ven el diablo en cada cosa. Pero debemos estar pendientes y atentos. Porque, hermano, cuando una iglesia se levanta, exalta a Cristo, exalta la palabra de Dios, ¿sabe qué intenta hacer el enemigo? Intenta destruir esa obra. Intenta, hermano, destruir su vida. El enemigo va por su familia, va por su matrimonio, el enemigo va por sus hijos, el enemigo va por la iglesia. El enemigo quiere destruir todo lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque el hermano no puede hacer dos cosas. No puede ganarle nunca a Dios, no le va a ganar. Tampoco puede, hermano, quitarnos nuestra salvación. Entonces, ¿qué quiere quitar el enemigo? Algo muy importante que debemos entender que somos nosotros. Nosotros nos llamamos cristianos, ¿por qué? Porque debemos ser una representación de Cristo en este mundo. Pero si el enemigo gana, entonces vamos a mancillar, vamos a manchar, vamos a cambiar, vamos a entorpecer la imagen de Cristo al mundo. Y eso es lo que el enemigo quiere lograr. Que su vida no sea un testimonio, hermano, de la gracia de Dios. Que su vida, hermano, no sea un testimonio del amor de Dios que emana de usted hacia otro. Por eso algo dice acá. Y cambia el prisma un poquito el apóstol Pablo. Ahora, ¿saben de qué le estoy hablando? No de la esperanza, la fe que obra futura, sino de algo que ustedes deben hacer. Y ustedes deben obedecer la verdad. Ustedes deben obedecer la verdad. Y si la palabra de Dios habla, así creemos porque es Dios hablando. Porque ¿qué pasa con una iglesia que ha perdido el valor de la Biblia? Es una iglesia que ha perdido el valor de lo que Dios nos dio, de lo que Dios reveló para que nosotros lo obedezcamos. Por eso ellos ¿qué estaban haciendo? Quitando a Cristo, quitando la palabra. ¿Y qué estaban entronando? Falsas enseñanzas. Estaban entronando sus propias obras. A estos propios falsos maestros. Y Cristo y la Biblia, o las escrituras habían quedado en un segundo, tercer, cuarto, quinto lugar. Los cristianos deben obedecer la verdad. Dice el versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Hermano, el apóstol Pablo usa varias veces estas ilustraciones sobre el atletismo, uno de los Juegos Olímpicos hasta nuestros días. Y él dice que ustedes estaban corriendo muy bien, pero de repente se frenaron, de repente ¿para quién los estorbó? Para no obedecer la verdad. Y obviamente eran estos falsos maestros y dice, no fue Dios, por si acaso, no fue Dios. Él lo llamó, pero no es Dios el que los está estorbando. Por eso, hermano,
si nosotros queremos obedecer la verdad, debe haber una motivación para esto. Y esa motivación para correr, esa motivación para ganar, debe ser, hermano, que en el inicio ya comenzamos ganando. Debe ser que en el inicio Dios ya nos ha salvado. Dios no está al final. Dios no está en la meta para ver si Él nos recibe o no. Dios está corriendo con nosotros. Él nos ha impulsado para estar en la carrera. Pablo dice, yo quiero seguir en la carrera, yo quiero seguir en la batalla. ¿Por qué? Porque Dios merece mi vida, Dios merece mi tiempo, Dios merece mis pensamientos, Dios merece mis recursos, Dios merece todo de mí. Pero hay algo importante y es que si llego al final, a la meta, si corro bien, dice el Señor me va a premiar. Hermano, Dios premia la obediencia. Dios premia nuestra obediencia y la premiará. Todavía hay algunas cosas que no sabemos tan bien en los detalles. Pero hermano, si Dios dice que nos premiará, yo creo que es suficiente motivación, por decirlo así. Porque ¿por qué habría de hacerlo? Hay una canción que cantamos poquito acá en la iglesia, que se llama Profundo Amor del Padre Dios. ¿La conoce, hermano? ¿La ha escuchado? Ya. Es broma lo que le ha cantado un poquito, no me gusta mucho. Pero espero que la recuerde, por eso, hermano, la mencionamos. Porque en una parte de la canción dice, ¿por qué obtendré tu galardón? Y si usted se pregunta por qué, la respuesta es por gracia. Lo vamos a obtener por obedecer la ley, no necesariamente, sino por que la gracia obre en nuestra vida. Por eso, hermano, es tan importante. Por eso es tan importante tener esta en mente de obedecer la verdad, porque Dios es verdad y el enemigo es padre de mentiras. Por eso, hermano, el argumento de Pablo es que los verdaderos cristianos son salvos por gracia y demuestran que son cristianos cuando confían en la gracia, no cuando confían en ellos. Por eso confía en que los creyentes aquí en Galacia no van a tropezar más porque se van a dar cuenta, porque si son verdaderos cristianos, el Espíritu Santo va a trabajar en su corazón. Por eso, hermano, a veces a nosotros nos puede dar un poco de pena la gente que sigue a los falsos maestros, pero sabe, hermano, ¿qué pasa con esta gente? Es que muchas veces no hay verdaderos creyentes en ese lugar y son inconversos que están, hermano, engañados. Aún así debe darnos pena y temor y debemos predicarle la verdad para que no obedezcan una falsa enseñanza, sino que obedezcan la verdad. No es, hermano, poco ético o malo decirle a una persona que está en una religión equivocada, en una iglesia equivocada, decirle, cambia esto, eso está mal, eso no está bien, obedece la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque estas doctrinas llevan a la destrucción. El creyente que vive por fe no va a convertirse en un rebelde de Dios, sino que va a servirle con lealtad. Ningún creyente se vuelve rebelde confiando en la gracia de Dios. Eso es lo que decía. No, pero es que si uno confía en la gracia, uno se va a alejar de los caminos de Dios. Es mentira, hermano. Cuando uno confía en sí mismo, tiene la tendencia a alejarse de los caminos de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque uno cuando confía en sí mismo, uno entiende que Dios le debe retribuir eso que uno hace. Y cuando Dios no lo retribuye, porque no lo ha prometido, hermano, Él no ha dicho, haz tantas obras y yo te voy a dar salvación, o haz tantas obras y yo te voy a conceder esto y esto otro que tú estás diciendo. ¿Sabe qué pasa en el corazón de la persona? Dice entonces Dios no es tan real. O alguien a mí me mintió. Y empieza a alejarse de los caminos de Dios. Pero cuando confiamos en la gracia, hermano, los pormenores de la vida, los sinsabores que podemos tener, la verdad no son tan complejos. Porque queremos confiar y seguir confiando en Cristo. Su gracia nos sostiene y su gracia es mayor sobre todo. Nos rendimos al Espíritu Santo, vivimos para otros y procuramos siempre la gloria de Dios. Pero hay algo que debemos saber, hermano, y es que debemos obedecer a la verdad. ¿Cuál verdad? De Cristo. Jesucristo mismo dijo que Él era el camino, dice la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por eso es la verdad. De que si hay alguien que está confiando en sí mismo para llegar ante Dios, más que en Cristo, diciendo, bueno, Cristo más algo, entonces no es el camino, no es la verdad. Y mucha gente, hermano, quiere pesar sus acciones. Pensemos en lo siguiente, un conductor lleva en su auto y él está excediendo la verdad la velocidad estipulada, estandarizada por 50 kilómetros, es harto. Y al ser observado por un policía, este se acerca y lo para. Y al sacar que él estaba avanzando 50 kilómetros más, le va a sacar una multa, le va a sacar un parte. Entonces imaginemos que en defensa esta persona empieza a decir, pero ¿sabe qué, oficial? Yo siempre cumplo la ley. Yo cumplo mis contribuciones, yo no le debo nada a nadie. De hecho, yo respeto su autoridad. Hermano, ¿usted cree que un policía correcto debería guardar la multa y no sacarla? Porque si estaba incumpliendo la ley, va a saber que no hay ninguna cantidad de obediencia que elimine esa desobediencia a la ley.
Porque si es justo, entonces, ¿qué debe hacer? Debe sacar la multa, lo que dice la ley, lo que estipula. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien dice, no, yo creo en Cristo más mis obras? Está admitiendo algo, y es que tiene obras equivocadas. Y cree que sus obras van a eliminar alguna de ellas. Pero hermano, una obediencia no elimina una infracción. Y ese es el gran problema. Si queremos, hermanos, ser verdaderamente salvos y confiar en la gracia, debemos obedecer a la verdad, a las verdades de Dios. Tener esa confianza en estas verdades, porque no es la confianza en mí lo que me va a dar seguridad, es la confianza en la obra de Dios. Vamos a los últimos 3 versículos, hermano, aquí en Gálatas capítulo 5. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí, hermano, al inicio de este pasaje, como yo le decía, de esta, hermano, como enseñanza que Pablo da desde el capítulo 5, el apóstol Pablo exhorta inicialmente a no perder la libertad. Porque tú puedes perder la libertad si te esclavizas a las normas. Y hermano, no tenemos que vivir de esa forma. Dios ya nos ha salvado. Pero luego dice, ahora advierte, si al inicio era no pierdas la libertad, ahora decir, ya pues, no abusen de la libertad. Ahora pasemos al otro punto. No hay que abusar de la libertad, dice. Porque Pablo sabe que muchos van a profesar intelectualmente el Evangelio. Van a profesar ser creyentes, pero no siempre van a vivir basándose en el Evangelio. Si un peligro es el legalismo en el cual ellos estaban cayendo, ahora Pablo habla de la licencia, el argumento que hay en contra de él. Esa licencia de pecar que estaban diciendo que Pablo tenía. Reincidir en guardar las reglas significa perder la libertad, pero caer en la permisividad significa abusar de la libertad. El Evangelio, hermano, nos dice que Dios es santo y tan santo que nada menos que el pago de los pecados completos y la justicia perfecta de un intermediario cual Cristo nos trae salvación. Pero el Evangelio, por lo tanto, no nos va a llevar a vivir una vida culpable. Porque, ¿sabe, hermano? Porque usted no puede vivir con culpa de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios ya le ha aceptado amorosamente. Por eso no viva en culpa, hermano, por su pecado. Pero tampoco le lleva a vivir una vida impía. ¿Por qué? Porque el Dios que nos ha aceptado tan amorosamente es perfectamente santo. La obligación de la ley ya no existe para ser salvo, eso es imposible de lograr. Pero ahora que somos salvos en la totalidad de nuestra vida, tenemos más motivos para obedecer a los principios y mandamientos dados por Dios. Tenemos más motivos para amar a Dios, y la palabra dice cómo. El amor surge de la fe, la esperanza, y se desborda en amor y servir a otros. Dese cuenta, hermano, que el versículo 13 dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y luego contrasta el apóstol con lo que deberíamos usar nuestra libertad. Porque uno dice, bueno, pero si ya no voy a usar mi libertad para este pecado, para acercarme aquí a este pecado, quizás no es pecado tan negro, pero es como algo gris, pero mi libertad, entonces, Pablo dice, ¿cómo reemplazamos eso? Reemplazamos con el servicio a otros. Reemplazamos con el servir a otros por amor a las personas, por amor a las almas, porque dice toda la ley. El versículo 14 se resume en amarás a tu prójimo, el segundo mandamiento, si usted lo recuerda. El primero, ama a Dios con todo tu corazón, y luego ama a otros. Por eso, hermano, era un tercer prisma que ve el apóstol de cómo nosotros debemos ver la práctica. Si primero era una fe que obra en la esperanza, o el segundo, hermano, era obedecer a las verdades de Dios, el tercer prisma con el que quiere que veamos la práctica es no usar mi libertad para ocasionar en mi carne, dice para ocasiones, ni siquiera para la carne, dice para ocasiones en las que yo pudiera caer, en ocasiones que yo podría decir, pero esta es libertad, esto es un área gris, yo voy a reemplazar eso ¿con qué? Con servir a otros. ¿Sabe, hermano, por qué a veces nos servimos a otros? Porque estamos sirviéndonos a nosotros mismos. Por esa razón nos servimos a otros. Por eso el apóstol dice, no den ocasiones para su carne, sirvan a otros. Podría decir otra cosa, ¿no? Podría decir, sirvan a Dios, o amen a Dios, ya no den ocasiones para la carne, den ocasiones para el espíritu. Y tendríamos que quizá interpretar, ver qué está diciendo el apóstol. Pero aquí es demasiado claro como para tener dudas de lo que está diciendo. Y es lo siguiente, usted puede estar sirviéndose a sí mismo con su libertad para su propia carne, o va a decidir servir a otros. Y eso es, hermano, el prisma de la práctica del cristiano. Porque un cristiano debe enfocarse en servir a otros. Debe enfocarse, hermano, en ayudar. Debe enfocarse en amar. No solamente decir amar a Dios, sino amar a otros, hermano.
servir a otros, estar entregado a otros, hermanos, estar entregado a otros. Los cristianos estamos libres de la ley como medio para ganar el favor de Dios. Qué bendición, hermano, porque la ley me imposibilita. Si yo leo la ley, hermano, me puedo dar cuenta de algunos pecados que he cometido, quizás hoy día mismo. Pero ¿sabe qué, hermano? La ley no estamos libres de ella como medio para agradar a Dios. Y eso también es una bendición porque Dios nos dice, bueno, saben que yo les he salvado, pero ahí vean ustedes el modo a ver si me agradan. Vean ustedes ahí la forma para ver si estamos bien. No, en Gálatas capítulo 1, 10, el mismo apóstol parte la carta diciendo en el versículo 10, pues, en Gálatas 1, 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que él está diciendo es lo siguiente: yo quiero agradar a Dios. ¿Y saben qué tenemos para eso la Biblia? Tenemos principios, tenemos normas que Dios ha dejado que muestran su vida, que muestran, por decirlo así, su sabiduría, su perfección, su santidad. Así que cada vez que yo practique, por decirlo así, esto, estoy imitando a Cristo, le estoy agradando. Por eso dice, si conoces la sabiduría de Dios para ti, si conoces el amor de Dios, si conoces a Dios mismo, ¿por qué vas a usar tu libertad para tus pasiones? ¿Por qué vas a usar tu libertad como ocasión para la carne? La carne puede estar bien representada por cosas equivocadas, cosas pecaminosas o cosas que a mí me impiden, que no son pecaminosas inherentemente, pero cosas que me impiden a mí estar cerca del Señor. Por eso, hermano, si usted va ante el enemigo, deja sus pasiones, hermanos, sueltas, usted se va a asegurar de algo. Va a quedar defraudado e insatisfecho. Pero tomemos como ejemplo uno para terminar. Aquí se está hablando con nada dar ocasión, por decirlo así, hermano, para la carne. Al final dice, pero si os mordéis, versículo 15, que al final no tiene sentido decir amamos a Dios y mi libertad es para, es que yo veo esto, es que yo veo esto otro, es que yo creo aquí, yo creo allá, mira, yo entendí esto. Al final dice, no hagamos eso, sino que amémonos unos a otros, sirvámonos unos a otros. Vamos a tomar como un ejemplo de mi libertad la mentira. Lo que me dice la gracia y en mi libertad, hermano, es que yo estoy libre de la culpa y la condenación de la mentira. Si yo miento ahora, entonces, hermano, significa que yo no voy a recibir una condenación por eso. Significa que Dios no se va a deshacer de mí si lo hago. La persona que miente, obviamente un cristiano que busca ser honesto, honrar a Dios, va a estar devastado cuando lo haga. Pero sin embargo, también un verdadero creyente se pregunta, ¿por qué querría mentir? ¿Cuál es la razón que existe en mí para mentir? ¿Será que pensé que iba a perder algo por decir la verdad? Quizás aprobación, poder, bienestar o éxito. Cualquier persona que busque estas cosas estaría dispuesta a mentir para lograrlo. Sin embargo, un cristiano que conoce el Evangelio dirá, no necesito lo que la mentira me va a dar. Debo decir la verdad, porque mi Dios es verdad, mi Dios es fiel, mi Dios es verdadero y el enemigo, Satanás, es padre de mentira. Entonces, ¿con qué me quiero identificar en mi vida? ¿Con la mentira aunque obtenga logros terrenales que se pueden acabar? ¿O con la verdad, teniendo y haciendo tesoros eternos? Por eso, hermanos, ¿sabe de lo que nos libera el Evangelio? De la manera que el Evangelio nos libera de vivir de la manera que queremos. Y eso es algo bueno. Porque, hermanos, nosotros como criaturas no sabemos tomar buenas decisiones. Nosotros como criaturas no sabemos cómo la vida se maneja. Nos equivocamos, cometemos pecados, fallamos, pero el Evangelio nos libera de la vida que nosotros pudiéramos llevar para llevar la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Así que, hermano, esa es la libertad de la que Cristo nos habla. Esa es la libertad de la que Dios nos habla primero. Piense, si Dios viene pronto y tengo esa esperanza, ¿cómo la fe que yo tengo en eso me lleva a obrar hoy? Está hablándonos de nuestra motivación más interna. Luego dice, ¿cómo si yo estoy obedeciendo la verdad en mi vida cristiana, en un momento voy a parar? Debo seguir obedeciéndola, porque una obediencia parcial es una desobediencia completa. Debo seguir en la obediencia, aquí, a los principios que Dios ya nos ha dado. Y por último, saben que en la libertad podemos dar ocasión a la carne, pero cuando piensas en dar ocasión a la carne, ¿sabes qué debemos hacer? Servir a otros. Dice, pero pastor, a veces es difícil porque a veces estoy solo y yo puedo pecar. Bueno, quizás puede ser una buena oportunidad para, en vez de dejar esta provisión que estamos dando a nuestra carne,
para orar por mis hermanos, para interceder por ellos, para quizás estudiar la Escritura, para repasar ese servicio que tenía que hacer, cómo lo hago mejor, sea una enseñanza, sea venir acá a hacer aseo, estar en el computador, ¿cómo? Aprovecho de hacer algunas cosas ahora para llegar a tiempo a la iglesia. Aprovecho de adelantar algunas cosas para poder leer mi Biblia. Aprovecho de estar buscando de Dios para responder estas dudas que tengo en mi corazón. Aprovecho de pensar en aquel hermano, quizás puedo llamarlo, quizás puedo escribirle, quizás puedo estar atento a él, pero sirviendo a otros. Y así, hermano, nosotros podemos ver cómo en nuestra propia vida somos útiles para el Señor por su gracia y en libertad. Y esa es la libertad a la que el Señor nos ha llamado, ver la práctica de